Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en este momento en contacto con el abogado Santiago Salazar, abogado y asesor de la asambleísta Guadalupe Llori, para hablar sobre esta polémica acción de protección que ha sido solicitada en las últimas horas, cuando se pensaba que Guadalupe Llori había ya dado por terminadas todas sus recursos. Pues aparece esta acción de protección de la cual todavía se espera una resolución. Doctor Salazar, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Parece que encendamos el micrófono, por favor. Buenas tardes, mi estimado periodista. Buenas tardes a todos los ciudadanos que escuchan este prestigioso medio de comunicación. Gracias, doctor Salazar. Bueno, lo primero, un poco, ¿cuál es la pretensión en este momento? Es un nuevo intento a todas luces de Guadalupe Llori por recuperar la presidencia. Parece que algunos sectores cuestionan porque no se cansa. Bueno, hay que tomar en cuenta que la asambleísta Guadalupe Llori, presidenta legítima de la Asamblea Nacional, legítima, escúchese bien, básicamente ha determinado y ha dispuesto que agotará hasta los últimos recursos judiciales, constitucionales a nivel nacional e internacional en caso de ser necesario. Básicamente, esta acción de protección nada tiene que ver con las acciones de protección o medidas cautelares que han precedido a la misma, por cuanto esta se relaciona exclusivamente a la sesión 772 de 31 de mayo del Pleno de la Asamblea Nacional, donde el Pleno, a pesar de que estaba vigente una medida cautelar emitida a esa fecha por el juez de lo penal de la unidad de Quitumbe, a pesar de existir esa medida cautelar, sin que se trate de una acción nueva y violentando toda la normativa y el debido proceso, conoció el informe de la Comisión Pluripartidista y procedió a la destitución, violentando todos los procedimientos constitucionales y legales previstos en la legislación. El hecho, sin embargo, es el mismo. Lo que resolvió la Corte Provincial de Pichincha es precisamente sobre la destitución. No es así, mi estimado periodista. El tratamiento que se dio en la unidad judicial de la familia Mariscal Sucre y que conoció en apelación la Corte Provincial se refería a la calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa de la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres o Cobo, que hasta ahora tengo ese problema, no sé cuál mismo es su nombre, pero que efectivamente es Torres Cobo, Esteban Torres Cobo. Muy gentil por la relación. Bueno, entonces no se trata, como le decía mi estimado periodista, de lo mismo, no son los hechos fácticos. Esa es una etapa de calificación que conoció la Corte Provincial. Aquí nos estamos refiriendo a la destitución por el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo había dicho en su momento de que hay diferentes órganos dentro de la Asamblea Nacional y que son diferentes instancias procesales las que se puede acudir a los organismos constitucionales, y esta es una de ellas. Pero y de alguna forma entonces el hecho de o la pretensión de agotar todos los recursos posibles quiere decir que por cada acción, por cada instancia ustedes pondrán una acción de protección, y eso ya ocurrió, ya hemos visto en otros casos, por ejemplo el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, que se fue por una medida cautelar, después por una acción de protección, una por el tema de la mesa, pero el informe de la mesa, otra por el consejo. Entonces, siendo así, vamos a estar en eternas acciones de protección de aquí en más, sin aceptar lo que, bueno, de una u otra forma ya ha ocurrido. Guadalupe Llori no es la presidenta, hay un presidente que está en funciones, mal o bien la asamblea, que igual está completamente desprestigiada, está caminando, o al menos hace intentos. Hay que tomar en cuenta algo, mi estimado periodista. Se está tratando de satanizar las acciones constitucionales, y cuidado con eso. Las acciones de protección, antes llamadas acciones de amparo, son históricas en el país y en todo el mundo. Aquí los actos políticos no pueden estar sobre la Constitución y la ley. No se puede decir de que el señor Saquicela está como presidente elegido constitucional y legalmente. Jamás. Eso no lo vamos a aceptar. Y algún juez constitucional nos va a escuchar en algún momento y nos va a dar la razón, por una sencilla, justamente razón. Pues el hecho de que las acciones constitucionales tienen como objetivo justamente precautelar los derechos de todos los ciudadanos y de inclusive las personas que se encuentran en cargos públicos, como es el caso de la presidenta. Pero no se satanizan los recursos judiciales, y usted bien lo menciona, son recursos a los que tienen acceso los ciudadanos en general, y estamos de acuerdo. Lo que se ha cuestionado es el hecho de que los políticos estén
aparentemente abusando de los recursos, de acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus. Los hemos visto como en algunos casos ponen en ciertos cantones alejados lo que ocurrió en Manglar Alto, por ejemplo, con el caso de un habeas corpus, lo que ahora ocurre también con un juez de Porto Viejo en caso de habeas corpus. Acá también cuando pusieron supuestamente, y según las propias declaraciones de la expresidenta del Consejo de la Judicatura, a través de irregularidades, reduciendo el número posible de jueces que conozcan un sorteo. Por eso hay un proceso en contra de la jueza Domínguez, del juez Soto también, en el caso de Jorge Yunda. Todos estos hechos han configurado precisamente lo que usted llama satanizar los políticos haciendo uso y abuso de las acciones de los recursos. Yo no diría que es uso y abuso, es un mecanismo constitucional. La medida cautelar, como la acción de protección que tiene fines distintos, está en la Constitución de la República del Ecuador y en cualquier instancia se la puede implementar. Usted ha referido una serie de acciones de protección a nivel nacional, pero si usted se puede referir al tema de la señora Guadalupe Llori, sus acciones han sido aquí en Quito, donde está la sede de la Asamblea Nacional. En tal virtud, no se podría hablar. Lo único que quiere la señora Guadalupe Llori es que constitucionalmente se reconozca que se han vulnerado sus derechos. Más allá de las cuestiones de orden político, sabemos cómo está la Asamblea, usted lo ha dicho, de alguna manera hay problemas, y siempre lo ha sabido, como aquí en este Parlamento, y lo he dicho abiertamente en todos los parlamentos del mundo, no solo en el Ecuador, y eso no va a cambiar la parte política, pero básicamente lo que no se puede violentar es la Constitución de la República del Ecuador, sino para que esté escrita, porque caso contrario, pues hagamos tabla rasa de la Constitución. Ha pedido dentro de un escrito presentado en firma conjunta con el doctor Francis Abad López, no es, él es también parte de la defensa de Guadalupe Llori, como medida cautelar, y esto así se ha publicado en las últimas horas, el hecho de que pide se sirva a disponer el cese de las funciones de los asambleístas que votaron a favor de esta inconstitucionalidad y la principalización de los suplentes a efectos de no afectar el funcionamiento de la institución. Piden que voten a 81 asambleístas. Bueno, efectivamente, como usted comprenderá, mi estimado periodista, los 81 asambleístas en su momento, es decir, en la sesión 772 del 31 de mayo, violentaron una medida cautelar. Estaba en plena vigencia a esa fecha. Y eso no se puede dar. Entonces el juez constitucional, en el cual ha recaído luego el sorteo de ley el pedido de la acción de protección actual, pues tendrá que evaluar el pedido realizado por la abogada Guadalupe Llori y de considerarlo pertinente podría dar paso a este pedido. ¿No cree que es una exageración? Bajo ningún concepto. Exagerar es el hecho de violentar la Constitución. La Constitución y la ley está para cumplir todos los ciudadanos, no los estamentos, no los cargos, no los puestos. Todos somos servidores públicos de acuerdo a 229 de la Constitución de la República del Ecuador. De igual manera los señores asambleístas, y ellos son los mayores obligados en este momento a cumplir con la Constitución y la ley. Parte de las pretensiones que se menciona en este mismo escrito está, por ejemplo, que se ordene la reparación integral, el reintegro de la abogada Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea Nacional, que es lo que ya sabemos desde el inicio, es una de las pretensiones y desde hace ya varias semanas. También dice se ordene como reparación integral a la Asamblea Nacional con costo para todos los votantes de la resolución, es decir, los 81 votantes. Un informe que aceptó el informe sancionatorio presentado por la Comisión Pluripartidista. Publiquen en 2 medios escritos de cobertura nacional disculpas públicas a la expresidenta Llori. Bueno, hay que tomar en cuenta algo. La pretensión justamente de la abogada Guadalupe Llori es la de la incorporación al cargo por haberse violentado la Constitución, la ley y la medida cautelar dispuesta por el juez de Quitumbe a esa fecha. Las reparaciones integrales son de orden material e inmaterial y están descritas las pretensiones, las cuales el juez puede dar paso a unas o a todas de las pretensiones efectuadas. Hay que tomar en cuenta definitivamente el hecho, y es importante decir lo que es a los votantes, es decir, a los señores asambleístas. No estamos pidiendo bajo ningún concepto una reparación a la Asamblea Nacional, como en otros casos sucede, porque ahí procedería una acción de repetición en contra de los señores asambleístas. La señora Guadalupe Llori más bien ha sido muy ecuánime al solicitar que, si es que el juez dispone esta reparación, sea directamente a los señores asambleístas para evitar las acciones de repetición que en nuestro país tampoco han prosperado y nadie ha dicho nada al respecto.
Y a propósito de las pretensiones, la que creo que llama más la atención, se ordene por haberse afectado a mi buen nombre, dice Guadalupe Llori, el pago por concepto de indemnizatorio de $100,000 por cada uno de los votantes que resolvieron mi cesación en funciones al cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. $100,000 son 8.1 millones de dólares. ¿Y seguimos hablando de exageraciones o no? Yo creería que el buen nombre no tiene precio, y más aún en el caso de que toque ir a las cortes internacionales, son referentes para que las cortes, como son la CIDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomen justamente este punto de partida como referencia. Bajo ningún concepto una exageración. Estamos hablando de la presidencia del primer poder del Estado. En muchos otros casos se han dado sumas exorbitantes, mucho más allá de lo que se ha pedido. 40 millones pedía el expresidente Correa. A los votantes, no es a la Asamblea. 40 millones pedía el expresidente Correa a Diario El Universo. ¿Recordará usted? Célebre caso, ¿no? Entonces, por eso mismo, mi estimado periodista... Ya se sumó a los célebres casos, 8.1 millones de dólares por haberle cesado en funciones. Yo creo que es un valor totalmente referencial, aproximado y digno de una presidenta del primer poder del Estado. Yo creo que más allá de los valores, hay que tomar en cuenta que cuando se piden las indemnizaciones y son concedidas por los jueces constitucionales, es una sanción a la irresponsabilidad de haber violentado la Constitución, no hacia la persona a la cual pide la indemnización. ¿Qué se viene después? Guadalupe Llori va a insistir en esto, porque esta será una acción de protección. Veremos qué es lo que ocurre ya en los próximos días, pero ¿qué viene más adelante? Porque las pretensiones parecen fuertes, parecen altas. Las pretensiones pueden ser altas, pero vuelvo a decirle, mi estimado periodista, que quien determina aceptar o no esas pretensiones es el juez constitucional. Entonces el juez valorará justamente lo que estamos comentando en este momento y de considerarlo pertinente dará paso a una o a todas las pretensiones propuestas en la demanda de acción de protección. Lo que sucederá más adelante es que si el juez constitucional acepta esta acción de protección, obviamente la señora Guadalupe Llori regresará a su cargo de presidente y tendremos que ver la acción de los organismos de control, ¿no? Frente a toda la situación que se ha dado durante este periodo de tiempo bajo la dirección del señor presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional, señor Virgilio Sexel. En el supuesto de que usted plantea, ya regresaría a la presidencia de la Asamblea Nacional, ¿qué haría con los 8.1 millones de dólares? Bueno, básicamente entendería yo que la presidenta, si fuese el caso, en su momento oportuno evaluará y determinará si su pretensión procedería o no. Básicamente a la presidenta lo que le interesa en el fondo con esta acción de protección, básicamente es que no se vuelva a soslayar la Constitución y la ley, y que ningún acto político, óigase bien, esté sobre la Constitución y la ley. Agotada esta instancia o esta acción de protección, ¿hay otra que tienen en mente? Algunas acciones, no solo de protección. Hay algunas acciones que, obviamente, como los otros jueces a los que usted se refería, han hablado sobre temas administrativos, ordinarios y demás, pues que la justicia ordinaria también conozca lo que le corresponde, la responsabilidad de cada uno de los asambleístas que hoy, curiosamente, ocupan y se han reacomodado en los puestos que decía que bajo un posible incumplimiento de la señora Llori, ahí están. El tiempo le ha dado la razón. Están totalmente acomodados en los puestos del CAL y las dignidades mayores de la presidencia de la Asamblea. Como dijo el abogado de la presidenta Llori, el doctor Abad, asaltaron el poder. A eso se puede reducir todo lo que ha sucedido. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en todo el sistema judicial? Porque este es un caso que usted lo respalda, que usted está de alguna forma sosteniéndolo también, pero el sistema judicial está completamente cuestionado. Las decisiones de los jueces no son aplaudidas precisamente por la ciudadanía. Hay fallos polémicos, hay jueces que actúan estando suspendidos, hay jueces que actúan a pesar de tener procesos penales, hay jueces que actúan sin ser competentes, fuera de su jurisdicción. Hay algunos temas que preocupan. ¿A usted no le preocupa? Siempre me ha preocupado en mi calidad de abogado, no ahora que estoy en la Asamblea Nacional, mucho más antes y antes en otros gobiernos de turno. Y eso se debe, mi estimado periodista, al hecho de que lamentablemente el sistema judicial ecuatoriano, al igual que otros sistemas judiciales mundiales, siempre donde hay dos partes, una se sentirá beneficiada por los fallos y otra perjudicada, más allá de los temas que se discutan dentro del proceso. Siempre existirá esta polémica, téngalo por seguro, pero más allá de eso, yo creería que el problema fundamental del sistema judicial está en el COGEP.
Ese es un criterio muy particular como abogado. El momento, ¿no estará el problema en las autoridades, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura? Yo diría que de alguna manera no es responsabilidad de las autoridades, son los procesos, son los sistemas. Por eso quería referirme al COGEB un solo momentito, si me permite. El COGEB estableció un sistema oral y un sistema escrito. Sistema europeo romano oral, el sistema anglosajón estadounidense justamente oral, perdón, y el otro sistema romano escrito. El dato que se hizo una confusión, se creó un híbrido en el Ecuador. El Consejo de la Judicatura no hay que olvidar muy fácilmente, la Corte Constitucional quitó todas las atribuciones hace unos 2 años atrás. Ella no tiene control sobre el tema jurisdiccional. Básicamente se limitan a sancionar cuestiones de orden administrativo. Entonces no podría yo hablar de que el Consejo de la Judicatura tenga algún tipo de responsabilidad bajo mi humilde criterio profesional. Bueno, los audios filtrados decían otra cosa, la aparente injerencia, y en este caso también hubo una aparente injerencia en favor de Guadalupe Llori, algo que también ha sido cuestionado, es cuestionable y está también en un proceso de investigación. En todo caso, esperemos a saber cuál es la decisión respecto de esta acción de protección. Estaremos pendientes y daremos seguimiento. Seguramente lo convocamos nuevamente para una entrevista, doctor Salazar. No, muchísimas gracias. Y tan solo, si me permite decirle, lo de los audios, como usted dice, está en proceso de investigación. Y una cosa que sí me preocupa como profesional del derecho, hay demasiado espionaje en el Ecuador sin autorización de las personas. Muchas gracias. Gracias, doctor Salazar. Ha sido el abogado Santiago Salazar, abogado y asesor del asambleísta Guadalupe Llori, hablando sobre esta polémica acción de protección solicitada por la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Pretende retornar a este cargo. Además, pretende que se cese a los 81 asambleístas que decidieron su destitución y que se cobrar una indemnización de $100,000 por cada uno. 8.1 millones de dólares es parte de las pretensiones de Guadalupe Llori. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.